La voz pasiva se forma primero por el verbo to be y también el pasado participio de este verbo, ¿cierto? Lo que es muy importante cuando hablamos de la voz pasiva, a veces es difícil como interpretar por qué se utiliza. Como para simplificarlo y que sea más fácil de entender, la voz pasiva simplemente cambia el foco de la oración, ¿cierto? No se focaliza. Veamos este ejemplo va a ser, es claro como para utilizarlo. Dice, nowadays a great deal of money is spent on advertising. Entonces, nosotros podríamos cambiar el foco y decir, bueno, nosotros queremos, lo importante para mí es saber quién es quien gasta ese dinero, ¿cierto? Porque ahí no lo menciona, quién gasta esa cantidad de dinero. Pero en este caso no, el foco no es en quién lo gasta, sino en el hecho de que se gaste esa cantidad de dinero. Entonces simplemente lo que se focaliza en la cantidad de dinero que se gasta y no en quién lo ha hecho. Y eso depende del foco que le queremos dar a la oración, ¿cierto? Algunas veces no sabemos quién ha hecho la acción, entonces preferimos darle foco a la acción en sí. Y eso es y así es como utilizamos la voz pasiva. Entonces, dependiendo del tiempo verbal, va a cambiar la estructura de la voz pasiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos present simple, utilizamos is spent, estamos utilizando el ejemplo del verbo anterior, ¿cierto? Present continuous is being spent. Simple past was spent. Past continuous was being spent. Fíjense que cambia un poco. Present perfect has been spent. Y past perfect had been spent. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos de acuerdo al tiempo verbal, es cómo se va a modificar, cómo va a cambiar la voz pasiva en los diferentes verbos. Cuando vamos a hacer la voz pasiva en la forma negativa, lo único que tenemos que hacer es colocar el not entre el auxiliar y el verbo en el pasado participio. Por ejemplo, we were not told that the rules had changed. Pueden ver not, está entre el verbo were y el auxiliar were y el verbo en el pasado participio told. ¿Okay? Muy simple hacer la voz pasiva en su forma negativa. Y también cuando utilizamos los modales, no utilizamos el infinitivo pero sin el to. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, dice, you will be paid on the last Friday of each month. No dice, you will be to paid. ¿Ok? Or you will to be paid. No utilizamos el to cuando estamos hablando de los modales en la voz pasiva. Simplemente utilizamos el verbo sin to.